En este video hablaremos de cómo millones de personas piensan que el Dios de los cristianos no es más que un asesino destructor. Verán, todo cristiano sabe que Jehová es el único Dios de este mundo y que nos amó tanto que sacrificó a su único hijo para que tú y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Pero al parecer, estas personas creen que Jehová es un Dios maligno, un Dios egocéntrico que solo vino a destruir y a matar a todo aquel que no le adora ni lo obedece. Y para probar esto, utilizan varias historias y pasajes de la Biblia donde Dios sí mata a millones de personas. Así que hoy vamos a analizar de cerca estas historias. Veremos el por qué Dios mató a esas personas, si tenía justificación o no, y el por qué no mata hoy. Y por cada historia que veamos, también presentaremos la razón por la que Dios actuó de la manera que lo hizo. Pero lo más importante, demostraremos que si estas personas a las que Dios mató hubieran obedecido y hubieran seguido los mandamientos y preceptos, ninguna de estas cosas hubiese ocurrido y nadie hubiese muerto bajo la ira de Dios. Para empezar, las personas que piensan que Jehová es un Dios maligno provienen del ambiente gnóstico, el ateísmo, al igual que otras religiones y creencias. Acontece que estas personas no pueden entender el por qué un Dios que se supone que sea bueno tuvo que matar a tantas millones de personas, así porque sí, ya que si Él es Dios, de seguro podría encontrar otra manera para lidiar con ellos sin tener que matarlos, ¿cierto? Pues una de las historias que utilizan es la de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué matar a tanta gente solo por su preferencia sexual o porque simplemente se divertían de una manera diferente a los demás? Pues analicemos la situación desde el principio y veamos qué mandamiento no siguieron estas personas para ser destruidas. Como todos sabemos, la razón más común para su destrucción fue la inmoralidad sexual que estas personas tenían. Así que ya desde un principio podemos decir que están rompiendo el mandamiento que dice que no fornicarás. Y aunque los mandamientos no existían para esa época, Dios ya había dejado otros preceptos y reglas a seguir que este pueblo no quiso obedecer. Pero aparte de esto, existen otras teorías como el hecho de que no cuidaban de sus pobres y que les gustaba violar a la gente en grupo. También rompieron otro de sus preceptos cuando les dijo que no se acostaran hombres con hombres ni hombres con animales, cosa que ellos también hacían. ¿Por qué Dios los destruyó? ¿Acaso no trató de buscar otra manera de resolver el problema? La realidad es que Dios fue paciente con estas personas e intentó buscar otras formas de resolver el asunto, como darles tiempo para que cambiaran. Pero ellos no le hicieron caso a Dios, así que Dios hizo un ejemplo de ellos para todo aquel que piense en hacer estas mismas cosas. Otra historia que utilizan para decir que Dios es un asesino y un destructor es la historia de Job. Estas personas dicen que Dios no tenía por qué destruir por completo la vida de Job a través de Satanás, cuando Job era el hombre más puro y fiel de la tierra. En todo caso, es a él a quien debería proteger más que a nadie en contra del mal. Pero verán, ¿qué mejor manera de probarle al mundo y a Satanás que si le eres fiel a Dios, Él te será fiel a ti hasta el final de tus días? Y para esto necesitaba un testimonio que la gente pudiera ver para así estar seguros de que si tú eres fiel, Dios también lo será. Así que escogió a Job como ejemplo ante el mundo. Al fin y al cabo, Dios ganó la apuesta con Satanás y Job siempre se mantuvo fiel. Y como recompensa, le devolvió todo lo que tenía y le dio las hijas más bellas de toda la tierra. Así que Dios no estaba utilizando a Job para entretenerse ni para demostrarle a Satanás que él es más fuerte, sino que utilizó a Job como ejemplo para que nosotros tuviéramos un testimonio de fidelidad de Dios. Y por tal razón es que tenemos que mantenernos fieles, aunque todo parezca caerse, ya que Dios también será fiel y llegará a tiempo para rescatarte. Otra historia que utilizan estas personas es que Jehová es tan y tan malo que cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto con Moisés, muchas de las personas se empezaron a quejar porque llevaban años caminando y no llegaban a la tierra prometida, y también se estaban quedando sin comida. Y fue en ese entonces, mientras se quejaban, que unas serpientes comenzaron a salir de la tierra y comenzaron a morderlos y a matarlos. Debido a esto, estas personas dicen que Dios es un tirano, ya que por el simple hecho de que la gente se quejaba por comida y por cansancio de caminar por años, Dios se enojó con ellos y les envió unas serpientes para que los mataran, cuando en realidad nada de eso es cierto. Dios no puso a esas serpientes ahí y tampoco aparecieron por arte de magia, sino que siempre estuvieron allí, mucho antes de que el pueblo de Israel pasara por esa área.
La razón por la que de repente salieron a matar a la gente no fue porque Dios se molestó con ellos al quejarse de él, sino que Dios los tenía protegidos contra las serpientes. Y al ellos perder la fe en Dios y empezar a quejarse, pues la protección se cayó y las serpientes empezaron a morderlos. Así que fueron ellos los que causaron que la protección de Dios cayera, en vez de ser Dios el que envió a las serpientes a matarlos. Ellos decidieron no creer en Dios y quejarse de él, así que rompieron el lazo de fe que los protegía, lo que rompe el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Otra de las historias que estas personas utilizan es que Lucifer es el ser bueno y Jehová el ser malo. Cuando Lucifer se rebeló en el cielo, estas personas dicen que lo hizo porque se cansó de su tiranía y quería liberar a los suyos de la esclavitud de Jehová. Pues ante esto, solo hace falta decir que en la misma palabra dice que Lucifer era un ser perfecto, hasta que fue hallada en él la inequidad, lo que significa que un día él simplemente quiso ser más grande que Dios y quiso habitar en el trono más alto, siendo así como el Dios Altísimo. Y eso simplemente no iba a suceder, ya que él es una creación más de Dios y en su casa manda él, y esta actitud no iba a ser tolerada. Así que fue echado del cielo. Nuevamente, esto rompe el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. La próxima historia que usan estas personas es la de la destrucción de la humanidad a través del diluvio, y esta es muy sencilla de explicar. Esta sociedad estaba muy corrompida por todo tipo de pecado y no podría ser liberada del mismo. Así que Dios, al darse cuenta de todas las atrocidades que el mundo entero cometía, desde incesto, la creación de híbridos cuando las mujeres se acostaron con ángeles, el poder corrupto que tenían los gigantes sobre la humanidad y muchas cosas más que hacían imposible la restauración de los hombres. Así que Dios decidió comenzar de nuevo, dejando una familia del linaje de Abraham para empezar desde cero. Y si Dios fuera tan malo como dicen, pues simplemente hubiese destrozado a todos, incluyendo a Noé. Pero no fue así. Nuevamente, aquí se rompieron todos los mandamientos y Dios les dio tiempo para cambiar, pero nunca quisieron cambiar. Así que no quedó de otra más que destruirlos. Y así podemos seguir mencionando historia tras historia que estas personas usan para decir que Dios es malo, como lo fue la historia de Sansón, que mató a 30 hombres inocentes por perder una apuesta. Pues la realidad es que estos hombres no eran inocentes, porque eran unos filisteos, y los filisteos creen en el dios Dagón, el cual rompe el mandamiento de no adorar a otros dioses y no tener ídolos. Al igual que la historia de cómo Dios mató a los primogénitos de Egipto, donde nuevamente culpan a Dios y lo llaman asesino, cuando la realidad es que Dios le dio 9 oportunidades al faraón de liberar a su pueblo, y en la 10ª solo tenían que pintar sus puertas con la sangre de un cordero, y como no lo hicieron, la muerte se llevó a su primogénito. Así que aquí tenemos otro caso de desobediencia ante Dios. Así que el problema no está en que Dios mata por matar, sino que somos nosotros que de alguna manera u otra no hacemos caso a lo que Dios nos dice, no seguimos sus mandamientos, y por tal razón terminamos muertos. Pero ahora quiero explicar la verdadera razón por la que Dios mató a esa gente. Sí, es verdad que lo desobedecieron, y es verdad que rompieron sus mandamientos y preceptos, pero la verdadera razón por la que los mató fue para cumplir la promesa que le hizo a Abraham de que salvaría el mundo a través de él y su familia. Y todas estas personas que Dios mató simplemente se interponían entre él y la promesa de salvación que Dios le hizo a Abraham. Veámoslo desde este punto. Si tienes un hijo que está a punto de caerse por la ventana de un edificio y tú eres el único que puedes salvarlo, pero entre medio de ti y tu hijo se encuentra una persona que no le interesa lo que le pase a tu hijo, pues en este caso, ¿qué harías tú? ¿Hablarías con la persona para que se saliera? ¿O buscarías la manera de dejarlo inconsciente para no matarlo? ¿Y qué tal si tienes que tomar una decisión rápida, ya que tu hijo se está resbalando? Si es así, dejarlo inconsciente tomaría mucho tiempo, al igual que hablarle. Y si tienes un arma en tus manos, no lo pensarías 2 veces en matarlo, con tal de rescatar a tu hijo. Pero eso no justifica esa muerte, ¿cierto? Pues de igual manera, Dios trató de hablar con esa gente que mató. Les daba muchas oportunidades y les advertía de lo que pasaría si seguían desobedeciendo. Pero no importa cuántos profetas fueran a hablarles, ni cuántas visiones tuvieran, simplemente no hacían caso. Así que a Dios no le quedó otra alternativa que matarlos con tal de rescatar a sus hijos, que somos nosotros. Pero Dios, en su infinita sabiduría, se dio cuenta que el hombre nunca aprendería de sus errores sin importar cuántos matara. Así que en vez de forzar la salvación en nosotros y matar a todo aquel que se interponga entre él y nuestra salvación, decidió dejarle en nuestras manos, ya que si no lo hacía, pues tendría que destruir el resto del mundo para siempre. Pero su amor por nosotros es infinito,
y todo lo que Dios promete lo cumplirá. Así que para poder cumplir la promesa que le hizo a Abraham, tendría que sacrificarse a él mismo para que su sangre divina atone por los pecados del mundo entero. Y todo aquel que mire la cruz y acepte a Jesucristo, manteniendo los 10 mandamientos, será salvo. Así que Jehová no es malo ni nada parecido, sino que fueron las decisiones de aquellos que no quisieron obedecer y que no quisieron guardar los mandamientos los que lo llevó a su propia muerte. Así que recuerda que la historia de la Biblia es aquella de un Dios que ama tanto a sus hijos que haría lo que sea con tal de salvarlos, aún así tenga que matar. Pero a decir verdad, yo pensaba igual que ustedes hasta que nació mi primer hijo, y me di cuenta en ese momento que yo sería capaz de lo que sea con tal de que él esté bien. Y fue ahí que entendí por qué Dios hizo lo que hizo, y fue por amor. Así que si te gustó este video, recuerda suscribirte para más y apretar la campana de las notificaciones, y nunca olvides que la verdad se encuentra en lo secreto.